Aunque, aunque he tenido que aceptar ayer que no podemos influir en el futuro en el sentido de que no podemos vivir en el futuro. Sin embargo, no puedo negar y no puedo negarles o no puedo dejar de decir que la inteligencia artificial nos está permitiendo fijar cosas del presente como cosas del pasado hacia el futuro. Eso es una realidad muy importante. Posiblemente ya no será en grandes bibliotecas y por tanto en muchos libros en grandes bibliotecas, sino en muchos almacenamientos digitales. Por eso hemos de plantearnos el proceso actual hacia el futuro. Alejandra Morán Espinosa, citando a Stephen Hawking, dice que el día que la inteligencia artificial se desarrolle por completo, podría significar el fin de la raza humana. Funcionará por sí sola y se rediseñará cada vez más rápido. Son palabras de Stephen Hawking. Los seres humanos limitados por la lenta evolución biológica no podrán competir con ella y serán superados. Me parece que Hawking predice el futuro y como casi todos los futurólogos sin Dios, es posible que ya muerto no pudo comprobar sus hipótesis. La evolución biológica es lo suficientemente lenta de modo que sea suficientemente humana. Valga la frase de Stephen Hawking para darnos cuenta ya en el presente que podemos perfectamente perfilar el futuro, pero que puede ser que el futuro sea mejor de lo que estemos perfilando y cuando lo estamos viendo desde el punto de vista de la prueba, posiblemente ese futuro nos da, como pasó con el ADN en la investigación, como pasó en las huellas digitales, como pasó con la fotografía, como pasó con el video, como pasa con C4, C5, C6, como pasa con todas esas cámaras que están en la ciudad tomando momentos y por tanto nos está permitiendo identificar, por ejemplo, delitos y autores. No ignoro y considero que no conviene ignorar que el futuro de un planeta Tierra habitable depende del ser humano porque se ha depositado su responsabilidad en el ser humano. No ignoro que la ética es un límite importante porque exige respetar desde el embrión en el útero materno hasta la persona humana en su ancianidad hasta su muerte. No ignoro que los experimentos científicos deben respetar, en definitiva, el sujeto y el objeto de muchos de esos experimentos. No podemos construir el futuro destruyendo al ser humano efecto de ese futuro. La investigación científica tiene como propósito obtener mejores respuestas sobre el todo de la persona humana. Destruir a la persona humana en la investigación científica para lograr una respuesta mejor hacia la persona humana nos enfrenta a una contradicción in terminis del principio de no contradicción. Vean que en otro canal yo he tenido que analizar y analizar el problema de la ideología de género, de una sexualidad no binaria, cuando es claro que la biología nos dice que el hombre es masculino o femenino, varón o mujer. La ecología depende de nosotros. Y lógicamente los alcances de la inteligencia artificial igualmente dependen de la especie humana. No es posible, y creo que les ponía a ustedes el ejemplo en una discusión sobre inteligencia artificial cuando hablábamos si la computadora
o las máquinas o los robots podían en algún momento superar al ser humano y alguien que se levantó y apagó las computadoras, se fue la luz y se fue todo. Y alguien dijo, bueno, puede ser que haya un robot especializado en volver a encender la luz. ¿Hasta dónde nos podemos autodestruir con la inteligencia artificial? Es algo que sigue dependiendo de la persona humana, de su capacidad de controlar las ideas y los medios y los instrumentos. Hoy, ¿qué es lo que hemos hecho a nivel de legislación contra la inteligencia artificial? Ética. Es muy interesante cómo, así como los psiquiatras y los psicólogos cuando se enfrentaron a la ideología de género en el siglo pasado, ya llevamos más de 25 años del siglo presente. Cuando se plantearon el tema, psicólogos y psiquiatras decían, yo no puedo en un chico que tiene una deformación de su personalidad meterme y por tanto dejo este tema a la bioética para el siglo XXI. Lógicamente también la ética ha sido el gran tema de la inteligencia artificial, porque así como podemos destruir, igualmente podemos revertir los efectos perniciosos que hayamos producido en el planeta. Estamos hablando del futuro, con miedo o no, como reto. Se nos abre un futuro mucho más rico que el presente, que el pasado, pero es un futuro humano, es un futuro en el planeta, un futuro del ser humano, un futuro de un ser humano que ahora vive más años que antes y por tanto posiblemente se transporte de mejor forma que antes y viva de mejor forma que antes y se alimente de mejor forma que antes, porque depende de nosotros. Y solamente la inteligencia artificial sirve para crecernos intelectualmente en el conocimiento y en las formas de vida. Por eso es muy importante que este futuro también impere con la inteligencia artificial en la solución de los grandes conflictos de la humanidad en el tema de la delincuencia, que es nuestro tema. No solamente para convertir las cárceles en sitios en los cuales una persona pueda superar sus problemas de personalidad, o sociológicos, o psicológicos, o criminológicos, o psiquiátricos, o pedagógicos, no solamente esto, que supremos, ¿no? Yo, que soy un enemigo de las cárceles, y siempre he dicho que mi condena es el desarrollo de habilidades en libertad, veo en México y en otros países construir y construir cárceles, construir y construir cárceles, sin darnos cuenta de que la inteligencia artificial y la ciencia, el desarrollo de la ciencia, nos tiene que llevar a entender mejor a la persona humana y a dar soluciones mucho más humanas, si queremos decirlo así, dar respuestas a los temas que en el siglo XX y en lo que va del XXI no son todavía respuestas claras sobre el comportamiento de la persona humana. Pero si llegamos a venderle al ser humano del siglo XXI que la sexualidad no es binaria y que podemos hacer con la sexualidad lo que nos dé la gana, posiblemente vamos para atrás y no para adelante. Muchas gracias.